El día en que Martín dejó que su nueva secretaria se sentara en el asiento del copiloto a su lado, una avalancha de comentarios superpuestos apareció de repente frente a mis ojos. Por fin apareció la protagonista. ¿Cuándo van a sacar de escena a esta villana insoportable? Es tan molesta. Solo quiero ver al CEO frío y abstinente enamorarse dulcemente de la protagonista. Vieja amargada. Desaparece de una vez. Fingí no verlos. En cambio, permití generosamente que Martín instalara a aquella chica en nuestra villa, pagara el tratamiento de su abuela y resolviera todos los problemas de su vida. Lo que nadie sabía era que yo estaba embarazada. Los hombres nunca habían sido una necesidad, comparado con perder la cabeza por una protagonista, acosarla sin descanso y terminar quemada viva. ¿Acaso no era mucho más atractivo quedarme con el niño y deshacerme del padre? Al menos así tendría un heredero legal que llevaría mi apellido. Capítulo 1. Martín nunca me dijo que había reemplazado a su secretaria ejecutiva. Ese día vino a recogerme en coche. La ventana del asiento del copiloto bajó lentamente. Señorita Elisa, soy la nueva secretaria del CEO Lab. La chica curvó sus labios rosados en una sonrisa dulce. No había ni el más mínimo rastro de nerviosismo o educación que normalmente se mostraría ante alguien de mayor estatus. Cuando quedó claro que no tenía intención alguna de ceder el asiento, Martín Lab finalmente habló. Elisa, Brenda se marea en los coches. Siéntate atrás. Eso nunca había pasado antes. Martín era alguien extremadamente cuidadoso con los límites, aunque nuestro matrimonio de 3 años había sido arreglado por los intereses de ambas familias. Nunca fuimos una de esas parejas que solo aparentaban armonía por fuera. Cada noche, Martín me abrazaba mientras dormía y calculaba cuidadosamente cuánto dinero se había añadido ese día a mi fortuna personal. Una vez incluso se dio golpes en el pecho mientras prometía que jamás me avergonzaría en ninguna situación. Pero por Brenda, rompió esa regla por primera vez. Capítulo 2. Yo no era una heredera rica de carácter dulce. En el momento en que aparecía la primera señal de descontento, las reglas debían establecerse inmediatamente, pero antes de que pudiera siquiera enfriarme, otra pared de comentarios superpuestos apareció frente a mis ojos. Aquí viene el drama. La villana está a punto de gritarle a la protagonista hasta hacerla llorar y obligarla a arrastrarse vergonzosamente al asiento trasero. Es solo un asiento de copiloto. ¿No puede cedérselo a alguien que se marea? Charlaban emocionados mientras discutían la trama. Solo entonces comprendí que el mundo en el que vivíamos era en realidad una novela romántica de CEO. El protagonista masculino, Martín, era frío, reservado e imposible de seducir. La protagonista femenina era Brenda. Había crecido en una aldea remota de montaña y en el pasado recibió apoyo económico de Martín para poder estar a su lado. Soportó dificultades inimaginables. Era fuerte, brillante y eternamente optimista, ganándose la atención especial del protagonista masculino y mucha ayuda en el trabajo. Pero como Martín ya estaba casado, Brenda, que llevaba años enamorada de él en secreto, solo podía esconder esos sentimientos en lo más profundo de su corazón. Para los demás, los matrimonios entre familias adineradas no eran más que alianzas comerciales sin amor verdadero. Y yo, como la esposa que ocupaba el título oficial, supuestamente le hacía la vida imposible a la protagonista desde el primer momento en que nos conocimos, aprovechándome de su desgracia y empujándola hacia la desesperación. Sin embargo, en lugar de herirla, cada una de mis acciones solo la acercaba más al protagonista masculino. Seguiría actuando como una loca hasta que Martín terminara asqueado de mí y exigiera el divorcio. Entonces, culpando a la protagonista de todo, contrataría gente para acorralarla dentro de un almacén. Inesperadamente, se produciría un incendio. Martín la salvaría sin dudarlo y me dejaría atrás para que muriera quemada viva. Después de eliminar a la villana, los protagonistas comenzarían su apasionado romance de oficina, coqueteando por todas partes y dejando rastros de su relación mientras los comentarios superpuestos gritaban de emoción. Para vengar a la protagonista, el protagonista masculino incluso le arrebataría los recursos a mi familia y construiría un imperio para sus 3 hijos. Mientras tanto, mis pobres padres, ya ancianos, terminarían sobreviviendo vendiendo comida en un pequeño puesto callejero. ¡Qué irritante! Ese no era mi estilo en absoluto. ¿De verdad un hombre podía importar más que mi familia? Imposible, absolutamente imposible. Capítulo 3. Abrí la puerta trasera del coche y me senté, inclinándose cerca de Martín. Brenda habló con una voz dulce y delicada. CEO Lab, ¿no dijo que le gustaba la sopa de arroz con cerdo magro que preparó? Mañana le traeré un poco. La provocación en su tono era evidente, pero Martín no pensó demasiado en ello y respondió instintivamente. Está bien. No pude evitar soltar una risa fría. Con razón le había dicho al ama de llaves una semana atrás que dejara de preparar desayunos. Yo tenía la costumbre de trasnochar.
Martín siempre decía que eso era malo para mi salud. Insistía en dormir a mi lado, salir a correr conmigo por las mañanas y supervisar personalmente mi desayuno. Al principio me parecía irritante que alguien intentara controlarme todo el tiempo, pero él me abrazaba posesivamente y decía que quería que siguiéramos siendo marido y mujer toda la vida. No me permitía arruinar mi salud ni quedarme atrás de él. De lo contrario, aunque tuviera que cargarme él mismo, me arrastraría hasta la meta. Los hábitos eran cosas peligrosas. El apego también. Una vez que lo contraías, era dolorosamente difícil abandonarlo. Capítulo 4. Martín era muy perceptivo. Al ver mi mala cara por el retrovisor, explicó por iniciativa propia: últimamente he estado muy ocupado con el trabajo. Temía despertarte, por eso no te llamé para que te levantaras. Brenda también añadió: el CEO Lab viene a la empresa desde muy temprano para enseñarme personalmente más cosas, pero soy tan torpe. A veces tiene que explicarme el mismo problema muchas veces para que lo entienda. Él la miró de reojo inconscientemente, con una ternura en los ojos que ni él mismo había notado. Pero yo recordaba perfectamente que la antigua secretaria de Martin Lab se había graduado en una universidad de la Ivy League. Dominaba 4 idiomas y poseía enormes conocimientos y gran capacidad de reacción. Una persona así, por cometer el más mínimo error, era regañada hasta quedar destrozada. Las comparaciones realmente hacen daño. Quizá mi expresión era demasiado indiferente. Martín notó que estaba enfadada. Detuvo el coche al borde de la carretera y le dijo a Brenda: toma un taxi y vuelve sola. Después, ignorando mis protestas, me llevó de vuelta al asiento del copiloto y hasta me abrochó el cinturón de seguridad. Brenda permaneció bajo la lluvia al borde de la calle, con una expresión miserable, como un perrito abandonado. Los comentarios superpuestos explotaron. No, protagonista masculino. ¿Y si la protagonista toma un taxi sola y le pasa algo peligroso? Todo es culpa de la villana secundaria, siempre poniendo mala cara e impidiendo que disfrutemos esa tensión romántica llena de sentimientos reprimidos. También había voces en contra. No lo entiendo. El protagonista masculino todavía no está divorciado. ¿Ustedes apoyan ser amantes? ¿Por qué tienen tanta prisa en sacar a la esposa oficial de su lugar? ¿Qué sabes tú? En los matrimonios por conveniencia no existe el amor verdadero. La que no es amada es la verdadera tercera en discordia. Capítulo 5. Por fin lo entendí. Los comentarios superpuestos estaban divididos en 2 grupos. Uno seguía la trama y solo quería ver las dulces interacciones de los protagonistas. El otro defendía la moral, pero esperaba que yo actuara con calma y no armara un desastre imposible de arreglar. En la cocina, Martín preparó personalmente sopa de nido de golondrina para mí. Mi expresión era complicada. Siendo sincera, antes de que Brenda apareciera, él había sido un esposo perfecto, guapo, amable y capaz. Incluso cedía beneficios a los proyectos de mi familia. Discutía todo conmigo y hasta éramos muy compatibles en la cama. Mucho mejor que esas parejas de matrimonios arreglados de nuestro círculo, donde cada uno vive su propia vida. Mi madre siempre decía que yo había encontrado un tesoro y que me había casado con un hombre que realmente sabía cuidar de su esposa. La dulce sopa de nido de golondrina llegó hasta mis labios. Cariño, hoy te pusiste celosa, y eso me hizo un poco feliz. Se sentó detrás de mí y, como siempre, me rodeó entre sus brazos. Yo me aparté ligeramente, evitando su cercanía íntima. Martín se quedó paralizado un instante. Cariño, ¿qué te pasa? Era la primera vez que rechazaba su intimidad. Nada. Estoy cansada. Lo siento. Olvidé por un momento que lo que más detestas es que otra persona se siente en mi asiento de copiloto. No volverá a pasar. Martín siempre había sido muy reservado y jamás prestaba atención a las mujeres que se le acercaban solas. Antes incluso se quejaba de que yo confiaba demasiado en él y tomaba la iniciativa de entregarme su teléfono para revisarlo. Ahora, aquellas explicaciones parecían más bien un intento torpe de ocultar algo. Ella y yo solo tenemos una relación normal de jefe y subordinada. No habrá nada más. Sentí una punzada en el corazón, aunque no quisiera admitirlo. Me había enamorado de Martín, pero los comentarios superpuestos decían que su verdadero amor no era yo. Todos estaban esperando verme perder la razón. ¿Pero por qué? Capítulo 6. Ya era muy tarde. Fingí estar dormida. Entonces escuché a Martín contestar una llamada en voz baja. La voz de Brenda llegó entre sollozos. CEO Lab. Todavía no he conseguido volver a casa. Me encontré con unos hombres malos en el camino. Me han estado siguiendo todo el rato. Me quedé sin palabras. El apartamento de alquiler de Brenda estaba en una ciudad del norte, a 20 kilómetros de distancia caminando. ¿Por qué no simplemente tomaba un taxi? No sé qué fue lo último que ella dijo, pero la voz de Martín se tensó de inmediato. No tengas miedo. Voy a buscarte ahora mismo. Tomó su abrigo y salió corriendo hacia el garaje.
Yo no me levanté. Los comentarios superpuestos decían que, en la trama original, yo me molestaba por haber sido despertada en plena madrugada y le impedía al protagonista masculino salir. La protagonista femenina terminó siendo llevada a casa por un grupo de gamberros borrachos. Y casi ocurrió una tragedia. Martín se llenó de culpa y terminó echándome toda la responsabilidad encima. Incluso compró a un precio exorbitante el broche de rosa que yo había querido, para regalárselo a Brenda como compensación. La rabia fue tan grande que ni siquiera pude conservar al bebé que llevaba en mi vientre. Capítulo 7. Después de dormir hasta sentirme completamente descansada, decidí ir al hospital. Tras una serie de exámenes, la doctora dijo: «Felicidades, señora Love. Está embarazada. ¿Necesitamos informar al CEO Love?» Por un momento me quedé en blanco. Había venido por costumbre al hospital perteneciente al grupo Love. «No hace falta. Por favor, asegúrese de mantenerlo en secreto». La doctora creyó que quería darle una sorpresa a Martín y aceptó sonriendo. Yo me sentía completamente perdida. Martín llevaba mucho tiempo deseando tener un hijo, pero antes mis horarios eran un desastre y mi salud estaba algo débil. Él mismo supervisó mi recuperación durante más de 2 años antes de decidir dejar de usar protección. Mientras caminaba aturdida, me encontré con Martín y Brenda. Ambos aparecieron juntos en una habitación del hospital, donde la abuela de Brenda estaba acostada en la cama. Los comentarios superpuestos aparecieron otra vez. La abuela siempre ha sido muy buena con la protagonista femenina. Protagonista masculino. Ya que pagaste los gastos médicos, asegúrate de traer también a un especialista internacional. Tranquilos. El protagonista masculino fue criado por su propia abuela. Seguro terminará encariñándose también con la abuela de la protagonista. Capítulo 8. La abuela de Brenda abrió los ojos y colocó la mano de su nieta sobre la de Martín. «Tú eres el novio de Brenda, ¿verdad? A mi nieta le gustas muchísimo. Hasta tiene una foto tuya al lado de su cama. Abuela». Brenda mostró una expresión tímida y avergonzada. Martín quiso explicarse, pero al ver la expresión suplicante de ella, apretó los labios y no dijo nada. Los comentarios superpuestos celebraron como si fuera año nuevo. Azúcar puro. Protagonista masculino. ¿Ya viste los sentimientos de la protagonista femenina? Los dos desvían la mirada nerviosamente. Hasta una abuela con vista cansada se dio cuenta. ¿Están locos? El protagonista masculino sigue casado. Si no te gusta, lárgate. Los fans de la novela original solo queremos disfrutar de esta pareja. Qué extraño. Mientras no apareciera en la misma escena que los protagonistas, los comentarios superpuestos parecían incapaces de notar mi existencia. Cuando Martín salió de la habitación, yo retrocedí hacia una esquina. Brenda sujetaba la manga de su traje de alta costura mientras las lágrimas caían una tras otra. CEO Love, gracias por salvarme anoche y por ayudarme a traer a mi abuela al hospital. No llores más. Después te compraré un coche para que no tengas que preocuparte por el dinero de los taxis. Conmovida, ella se refugió en el pecho de Martín, y él la abrazó mientras la consolaba una y otra vez. Si yo no fuera la esposa a la que estaban poniendo los cuernos, hasta podría haber disfrutado de aquella escena romántica. Respiré profundamente. Caminé unos pasos y marqué el número de Martín. Él le susurró algo a Brenda antes de contestar. «Cariño, anoche tuve que volver a la empresa por trabajo extra. ¿Ya despertaste?» Le pedí a la señora de la casa que te preparara el desayuno, acariciando mi vientre todavía plano. Dije suavemente: «Martín, date la vuelta. Estoy justo detrás de ti». Capítulo 9. El cuerpo alto y sereno de Martín pareció convertirse en una estatua de hielo en ese instante. Incluso a distancia podía sentirse su rigidez. Al escuchar mi llamada, los comentarios superpuestos comenzaron a discutir frenéticamente. «Mierda, la villana secundaria malvada apareció. Por favor, que no se presente delante de la abuela o podría darle un infarto a la pobre anciana. Que la cámara enfoque rápido a la villana. Quiero ver cómo monta una escena y cómo el protagonista masculino protege a la protagonista femenina». Una y otra vez me llamaban «villana secundaria malvada», como si realmente hubiera cometido crímenes imperdonables. Martín se giró con dificultad, temiendo que hubiera escuchado cómo acababa de aceptar implícitamente ser el novio de Brenda. Habló con voz temblorosa. «Elisa». Yo, sin embargo, no me vio. Los comentarios superpuestos soltaron un suspiro de alivio. Ya decía yo, ¿cómo iba a venir aquí la villana? Esta escena es la primera vez que el futuro nieto político se gana puntos frente a la abuela de la protagonista femenina, gracias a que la anciana ayudó un poco. Después vinieron todas esas escenas románticas. La villana es una mentirosa. Engañó al protagonista masculino y casi también nos engaña a nosotros. También aparecieron voces opuestas. ¿Por qué algunos son tan asquerosos como los protagonistas? El protagonista masculino tiene esposa. ¿Por qué no aclaró la situación? Incluso la traición verbal sigue siendo traición.
Los fans obsesionados con hacer ship atacan a la villana sin pensar. Hasta ahora no he visto que la esposa oficial haya dañado a la protagonista femenina. En cambio, la protagonista femenina actúa como una pretentious coquette todo el tiempo. Si ustedes fueran las esposas, ¿de verdad lo soportarían? Sentí un poco de alivio. Algunos espectadores sí tenían los ojos bien abiertos y no todos seguían ciegamente a un solo lado. Aprovechando el ángulo del edificio, me escondí en la sombra mientras observaba a Martín. ¿Hiciste algo malo? ¿Por qué suenas tan culpable? El puño que tenía apretado se relajó ligeramente. Claro que no, solo temía que te preocuparas al no verme en casa. Yo bromeé a propósito. ¿Desaparecer tan temprano? ¿No será que estabas desesperado por ir a la empresa a comer la sopa de avena con carne que te preparó tu pequeña secretaria? Elisa, no malinterpretes. Quedé con Taylor para jugar golf. No me mientas. O llamaré a Taylor para confirmarlo. No te estoy mintiendo. Si no me crees, llámalo más tarde. Está bien. ¿Cuándo he dudado de ti? Ve y termina tus asuntos. Recuerda desayunar. Si da hambre, me dolerá el corazón. La boca de los hombres, de verdad está hecha para mentir. En ese instante, aquello quedó demostrado perfectamente. Después de colgar, vi a Martín marcar otro número. Taylor era su mejor amigo. Cubrirle las espaldas no sería ningún problema, pero cuando una persona empieza con la primera mentira, necesita incontables mentiras más para sostenerla. Capítulo 10. Me quedé en casa todo el día, pensando si debía quedarme con el bebé o no. Mi mirada se posó sobre la foto de boda en la sala, y los recuerdos comenzaron a inundarme. Hace 3 años y medio, Martín y yo nos conocimos por primera vez. Él ya era joven y exitoso, apenas graduado. Tomó el control de la empresa y se convirtió en la autoridad absoluta. Mi familia tenía una excelente posición económica. Mis padres jamás pensaron en usar mi matrimonio para atarse a intereses empresariales. Antes de conocerlo, mi madre me dijo exactamente esto: hija, si te gusta, sigue saliendo con él. Si no te gusta, el siguiente será aún mejor. Nuestra familia tiene suficiente poder y dinero. No necesitamos sacrificar la felicidad de nuestra hija en un matrimonio de conveniencia. Inesperadamente, Martín y yo conectamos muy bien. Teníamos los mismos antecedentes de estudios en el extranjero, gustos e intereses similares. Cuando hablábamos de películas clásicas que ambos habíamos visto, incluso podíamos conversar fluidamente en alemán e inglés. Yo admiraba su elegancia y capacidad. Él apreciaba mi personalidad vivaz y mis amplios conocimientos. Desde fuera, yo parecía una mantenida que se pasaba los días en casa, pero Martín sabía que, en inversiones, yo tenía un ojo increíblemente agudo. Su familia originalmente trabajaba en industrias tradicionales. Gracias a mis sugerencias, lograron aprovechar el auge del capital y de Internet, llevando a aquella vieja empresa familiar a un nivel completamente nuevo. Martín siempre me elogiaba. Mi Elisa normalmente es tan perezosa como una gatita, pero cuando aparece una oportunidad, su cabecita funciona más rápido que la de cualquiera. Claro que su indulgencia y adoración hacia mí no existían solo por mi valor personal. Las relaciones adultas, además de calcular beneficios y pérdidas, también necesitan ternura y amor. Él estaba dispuesto a consentirme. Yo estaba dispuesta a aceptar su amor, pero el destino nunca sigue los planes de las personas. Al final, no éramos más que personajes escritos por un autor, y pensar que yo terminaría usando mis inteligentes métodos de inversión para separar a una pareja destinada, apostando toda una vida de felicidad. No pude evitar curvar los labios en una sonrisa llena de desprecio. Un inversor inteligente jamás perdería todo su capital solo por aferrarse a los costos hundidos. Acaricié mi vientre todavía plano. Mi mente ya estaba completamente clara. 3 años de matrimonio a cambio de un heredero con buenos genes. Pensándolo bien, tampoco parecía una mala inversión. Capítulo 11. Esa noche, cuando Martín regresó, yo ya estaba acostada. Cariño, ¿tan temprano en la cama? Me siento un poco mareada. ¿Tienes fiebre? Puso la mano nerviosamente sobre mi frente y, al notar que mi temperatura era normal, finalmente suspiró aliviado. Seguro fue porque anoche no estuve y volviste a destaparte mientras dormías. Martín se acercó de lado, queriendo abrazarme como siempre, pero en cuanto respiré, percibí en él el olor residual del desinfectante del hospital. Seguramente había pasado todo el día ocupándose de la abuela de Brenda. Sentí náuseas y lo empujé con fuerza. Él me miró completamente desconcertado. Cariño, ¿qué pasa? ¿Dónde estuviste? Hueles horrible. Lo siento. Hoy Taylor se torció el pie jugando golf y lo llevé al hospital. Mañana iré a visitarlo. No vayas. Los hospitales están llenos de bacterias. Tu salud es delicada. Sería malo que te contagiaras.
No importa. La última vez mi padre trajo un ungüento del extranjero. Funciona especialmente bien. Yo se lo llevaré. No seguí insistiendo. Martín hacía todo de manera impecable. Si yo no aparecía, entonces Taylor seguramente también tendría que quedarse en el hospital y hasta fingir una hospitalización. Las mentiras son como bolas de nieve. Cada vez crecen más. Hasta que un día terminan convirtiéndose en la verdadera causa del derrumbe total. Capítulo 12. Al día siguiente, Martín desayunó conmigo antes de salir. Cariño, ya llevo tu ungüento. Taylor seguro se emocionará muchísimo. Ve entonces. En cuanto la puerta se cerró, desapareció la sonrisa de mi rostro. Parecía que hoy también pasaría todo el día en el hospital. Entonces mi madre me llamó. Hija, ¿la abuela del amigo de Martín está realmente tan grave? Él me llamó personalmente para pedirme que invitara al Dr. Wilson desde el extranjero para realizar la operación. El Dr. Wilson era amigo de mi madre, además de uno de los médicos más prestigiosos del mundo. Para tratar a la abuela de Brenda, Martín ni siquiera dudó en usar los recursos de mi familia. Recordé la imagen de aquella anciana juntando las manos de Brenda y Martín, sonriendo mientras les decía que vivieran felices juntos. La sangre me subió a la cabeza de inmediato. Los comentarios superpuestos decían que yo era mezquina y de mente estrecha, que por querer dificultarle las cosas a la protagonista femenina impedía que Martín trajera al mejor médico, casi provocando la muerte de la abuela. Respondí, mamá, dile al Dr. Wilson que decida él mismo. Si tiene tiempo, que venga. Si no, no lo fuerces. Pero eso no retrasará los asuntos de Martín. Incluso puedo enviar un avión privado para traerlo. Así eran los padres. Con tal de que su hija tuviera una buena vida en la familia de su esposo, estaban dispuestos a hacer todo lo posible para cumplir los deseos del yerno. Entonces recordé que, en la parte final de la historia, Martín terminaría olvidando toda la bondad que mis padres le habían mostrado y llevaría a mi familia a la bancarrota por culpa de la protagonista femenina. No pude contenerme y rompí a llorar. Tontita, ¿por qué lloras? Mamá, ¿estás en casa? Quiero volver un rato. Roma no se construyó en un día, y un gran edificio tampoco se derrumba de la noche a la mañana. Nuestra familia tenía raíces demasiado profundas. ¿Cómo podría Martín destruirla tan fácilmente? Definitivamente. Primero debió aparecer un problema desde dentro. Capítulo 13. Puse el informe del examen prenatal frente a mi madre. Ella se llenó de alegría al instante. Mi hija también va a convertirse en madre. ¿Martín ya lo sabe? Mamá, hay algo muy serio que necesito contarte. Le expliqué, de manera general, el enredo sentimental entre Martín y Brenda, y usando la excusa de un sueño, le revelé el destino final de nuestra familia. Mi madre no consideró absurdo mi sueño. Furiosa, dijo, así que Martín, por una cualquiera, incluso fingió ser el novio de esa pequeña White Lotus Beach y todavía tuvo el descaro de pedirme que moviera mis contactos para buscarle un médico. Tranquila, el Dr. Wilson no es alguien a quien se pueda invitar tan fácilmente. Originalmente ya tendría que gastar enormes favores personales y muchísimo dinero para convencerlo. Si lo uso ahora, quizá la próxima vez que nuestra propia familia lo necesite ya no pueda pedirle ayuda. Si Martín es tan capaz, que vaya él mismo a buscarlo. Recordando las críticas de los comentarios superpuestos, pregunté, mamá, ¿crees que soy cruel? ¿Por egoísmo estoy impidiendo que un médico famoso trate a la abuela de Brenda? Ella soltó un resoplido frío. Va, si no fuera porque invierto decenas de millones cada año en el laboratorio médico del Dr. Wilson, ¿crees que él dejaría asuntos importantes para cruzar medio mundo y venir aquí? Cada quien usa sus propios recursos y capacidades. ¿Quién tiene derecho a criticar? Sí, si Martín no hubiera pagado. La abuela de Brenda ni siquiera podría costear sus gastos médicos. En la ley de la selva, ¿acaso no siempre gana el fuerte sobre el débil? Solo los poderosos tienen derecho a disfrutar de los mejores recursos. Esa era la cruel realidad. Me acurruqué en los brazos de mi madre y murmuré con voz mimada. Si decidiera criar sola a este bebé, ¿ustedes podrían aceptarlo? ¿Y por qué no podríamos? En aquel entonces yo misma le dije a tu padre que, si se atrevía a tener la más mínima idea rara, inmediatamente me divorciaría y me quedaría solo con el hijo. Por suerte, durante todos estos años ni una sola mosca hembra se le ha acercado. ¡Qué maravilloso! Sin importar cuándo. Mis padres siempre serían mi respaldo más fuerte. Capítulo 14. Cuando regresé a casa, vi a Brenda ayudando a Martín a caminar. Señorita Elisa, por favor abra la puerta. El Seolab bebió demasiado. Voy a ayudarlo a acostarse. Martín caminaba tambaleándose. Su corbata estaba floja y desordenada, las mangas manchadas de alcohol. Parecía haber bebido muchísimo. Cuando la antigua secretaria seguía allí, cuando había terminado él en un estado tan lamentable,
rodeado de clientes obligándolo a beber. ¿Martín tomó tanto? ¿Los clientes fueron difíciles? No. El CEO vio que yo no sabía beber y no quiso que los clientes me pusieran en una situación incómoda. Me protegió y por eso terminó tomando demasiado. Brenda sujetaba la cintura de Martín, dejando que el brazo de él descansara sobre sus delicados hombros. La manera en que lo explicó sonaba profundamente afectuosa y sincera. La miré fijamente, con una expresión helada. Los comentarios superpuestos estaban completamente emocionados. La protagonista femenina es increíble. Se atreve a enfrentarse directamente a la villana malvada delante de todos. El protagonista masculino la protegió en la mesa de bebidas. ¡Qué romántico! ¡Que peleen! Sería mejor que el protagonista masculino sintiera lástima por la protagonista femenina y terminara rompiendo definitivamente con la villana. Pero también hubo personas que me defendieron. ¿La autora original era una amante o qué? El protagonista masculino ni siquiera está divorciado y aún así favorece descaradamente a la protagonista femenina. ¡Qué asco! La moral de esta historia está fatal. Paso totalmente de seguir leyendo. Sentí un pequeño alivio. Al mismo tiempo, comprendí profundamente algo. Los protagonistas son protagonistas porque el autor construye toda la historia alrededor de ellos. Por eso poseen ese brillo especial y reciben el cariño de los lectores. Pero eso no significa que todos los protagonistas estén del lado de la moral o de la justicia. Desde pequeña, acompañé a mis padres en obras benéficas, donaciones para niños de zonas montañosas y creación de becas escolares, por donde se mirara. Yo no tenía nada que ver con ser malvada, y aún así, para impulsar la historia romántica de los protagonistas, me reducían artificialmente la inteligencia y me convertían en un simple escalón para ellos. No. Yo tenía mi propio orgullo. No debía convertirme en la herramienta de nadie, aunque tuviera que desafiar el destino mismo. Cambiaría el futuro de toda mi familia. Capítulo 15. No dejé entrar a Brenda en la casa. Llamé al mayordomo para que llevara a Martín directamente a la habitación de invitados. Ella se marchó sintiéndose agraviada, girándose a mirarlo a cada paso, como si temiera que yo fuera a maltratar a Martín. De hecho, no le cambié la ropa sucia a Martín, ni le limpié el rostro con una toalla caliente como hacía normalmente. Martín murmuraba incoherencias sobre la cama, repitiendo mi nombre entre sueños. Elisa, tengo sed, ¿por qué no me das agua? Entonces recordé lo que Brenda me había dicho antes de irse. Señorita Elisa, recuerde prepararle una taza de agua con miel al CEO Love. La última vez le traje un frasco de miel silvestre de mi pueblo. Está en el tercer armario a la izquierda de su cocina. Así que había venido aquí mientras yo no estaba. La rabia me subió de inmediato, y le metí un calcetín apestoso en la boca a Martín. Un hombre infiel debería oler como un verdadero hombre infiel. A la mañana siguiente, Martín vio una taza de agua con miel sobre la mesa. La bebió felizmente. Elisa, ¿la preparaste para mí? Está deliciosa. Lo miré con indiferencia. No, fue Brenda quien insistió una y otra vez en que debía hacerte beberla. La expresión de Martín cambió al instante. Anoche ella se mareó un poco durante la cena de negocios, así que la ayudé bloqueando las bebidas por ella. Como quieras. Al final, quien se arruina el cuerpo eres tú, no yo. Intentó abrazarme. Lo siento, sé que lo que más odias es que descuide mi salud. No volverá a pasar, pero lo empujé sin dudar. Capítulo 16. Antes de casarnos, cuando vi el informe médico de Martín, realmente me dolió el corazón por él. En aquella época, recién empezando su carrera, tuvo que beber muchísimo en banquetes y reuniones para sostener la carga de su familia. Yo lo cuidé con dedicación. Le recomendé contratar secretarios profesionales para bloquear las bebidas y poco a poco fui recuperando su salud. Tal como él me cuidaba a mí, ahora parecía que ya ninguno necesitaba al otro. Martín comenzó a ponerse nervioso. Brenda dijo algo inapropiado y te hizo sentir incómoda. Luego hablaré con ella y le advertiré. Sí. Mira, los hombres en realidad siempre saben perfectamente qué cosas te molestan. Simplemente siguen tanteando una y otra vez, para descubrir dónde está tu límite. Hice un gesto con la mano. No hace falta. No quiero que después pienses que soy demasiado dura y que estoy intimidando deliberadamente a una chica joven. No pienso cargar con ese tipo de acusaciones. Nunca te he culpado. Puede que no lo digas con palabras, pero cada cosa que haces está pisando exactamente todos mis límites, desde el desayuno y el asiento del copiloto, hasta la mentira del hospital con Taylor. E incluso buscar a mi madre a mis espaldas. No creo ni por un segundo que no te hayas dado cuenta de que Brenda siente algo por ti, pero aún así elegiste permitir sus sentimientos y no tienes intención de detenerla. Las pupilas de Martín se contrajeron violentamente. ¿Sabes lo de la abuela de Brenda? También sé que actuaste como su novio y estuviste pagando y ocupándote de todo por ella. No es como piensas.
Los ojos de Martín comenzaron a llenarse de pánico. Parecía completamente perdido y hasta su voz tembló. Solo me da pena que ella y su abuela dependan la una de la otra. Tú sabes que yo también fui criado por mi abuela. Hay muchísima gente desafortunada en este mundo. Entonces, ¿por qué no construyes un hospital gratuito? Ya no tenía ganas de seguir discutiendo con él. Le lancé esa frase y me di la vuelta para marcharme. Capítulo 17. Martín quiso salir detrás de mí, pero su teléfono sonó. Brenda lloraba al otro lado de la llamada. Olav, la condición de mi abuela empeoró. ¿Cuándo llegará exactamente el doctor Wilson? ¿Es que no tiene sentido del tiempo? ¿No sabe lo mucho que sufre mi abuela todos los días? Espera un poco más, lo arreglaré enseguida. Martín me sujetó del brazo. Elisa, ¿fuiste tú quien hizo que tu madre impidiera venir al doctor Wilson? Bastó una sola llamada de Brenda para que la mirada de Martín pasara de la culpa al reproche. Mi madre no lo impidió. Simplemente no quiso gastar enormes cantidades de dinero para invitarlo activamente. Además, ella ya te dio el contacto privado del doctor. Si tú no eres capaz de convencerlo, ¿qué tiene que ver mi familia? Elisa, se trata de una vida humana. ¿Cómo puedes ser tan fría? Martín me empujó con fuerza. Caí al suelo. Un dolor agudo apareció en mi abdomen y mi rostro se volvió pálido al instante. Martín, no te vayas, me duele el vientre. Quédate en casa y reflexiona sobre lo que hiciste. El mayordomo escuchó el alboroto y llamó rápidamente a emergencias. El médico dijo que tenía amenaza de aborto. Después de una caótica ronda de rescate y tratamientos, finalmente lograron estabilizarme. Mis padres llegaron enseguida. Hija, ¿qué pasó? Martín cree que fui yo quien impidió que el doctor Wilson viniera, y me empujó. Mi padre estaba aún más alterado que mi madre. Se remangó las mangas como si fuera a buscar inmediatamente a Martín para pelear. Ese mocoso. ¿Martín no sabe que estás embarazada de su hijo? No pienso decírselo. Entonces sigue ocultándolo. Se atrevió a ponerle una mano encima a mi hija. Un yerno así no vale la pena. Pregunté débilmente. ¿Encontraron algún problema en la empresa? Mi madre me dio un poco de agua. Por suerte nos avisaste. Tu tío mayor realmente estaba ocultando malas intenciones. Se comunicaba en secreto con nuestros competidores y casi nos hace perder un contrato gigantesco. Mi padre siempre había sido una buena persona, pero demasiado blando de corazón. Bajó la cabeza avergonzado. Esposa, debí escucharte antes. A partir de ahora jamás volveré a favorecer familiares solo por ser familia. Hija, cuando nazca el bebé, te daré acciones de la empresa como regalo de su primer mes. Finalmente respiré aliviada. Un enorme dique puede derrumbarse por un pequeño agujero de hormiga. Esta vez, jamás permitiría que el imperio que mis padres construyeron con tanto esfuerzo terminara cayendo en manos ajenas. Capítulo 18. Martín no fue a trabajar. Tampoco volvió a casa. Estaba demasiado ocupado buscando otros médicos para la abuela de Brenda y consolando a la protagonista femenina, que lloraba como una Magdalena. Ni siquiera sabía que yo estaba hospitalizada. Fue una enfermera nueva quien me comentó. Hay una anciana del departamento de oncología que es realmente afortunada. Su futuro nieto político trajo al doctor Hallin en un avión privado y la operación salió bastante bien. Debe ser maravilloso ser su novia. Todos los días come comida de hoteles 5 estrellas y vive en una habitación VIP. Escuché que incluso vaciaron todo el piso del hospital para que la anciana pudiera descansar tranquila. En realidad, yo ya había deducido gracias a los comentarios superpuestos que aquella anciana era una pieza clave para desarrollar la relación entre los protagonistas, viniera o no el doctor Wilson. Nunca iba a pasarle nada realmente grave. El día de mi alta médica, me encontré con Brenda. Al verme, mostró una sonrisa provocadora. Señorita Elisa, qué pena. El hermano Martín ha estado acompañándonos a mí y a mi abuela en el hospital estos días, así que no ha tenido tiempo de volver a casa para verla. Yo ya había mandado investigar discretamente el pasado de Brenda en su escuela. Ella siempre decía que provenía de una familia pobre, que su padre había muerto joven y que ella y su abuela dependían mutuamente para sobrevivir. Según contaba, su madre biológica huyó con otro hombre para escapar de la pobreza, y si Martín no la hubiera ayudado económicamente, ni siquiera habría podido pagar sus estudios. Sonreí ligeramente. No importa. Escuché que a tu madre le encantaba ocupar el marido de otras mujeres, tal vez de tal palo, tal astilla. Parece ser una tradición familiar. El rostro de Brenda perdió todo color al instante. No sé cuándo apareció Martín, pero de pronto me sujetó con fuerza de la muñeca y habló furioso. Elisa, Brenda casi pierde a la última persona de su familia. Está sufriendo muchísimo. Tú tienes padres que te aman, una familia rica y una vida perfecta desde pequeña, pero eso no te da derecho a humillar a una chica desafortunada. Le di una bofetada directamente. No tienes derecho a hablarme así.
Martín parecía incapaz de creerlo. Después de tantos días ignorándome, esperaba encontrar nostalgia y culpa en mí. No una bofetada. Retrocedí un paso y lancé un montón de fotografías frente a él. En ellas aparecía Martín acompañando a Brenda mientras juntos consolaban a la abuela en la habitación del hospital. Martín recibiendo personalmente al Dr. Hallin desde el helicóptero. E incluso Martín acostado en la habitación VIP mientras Brenda besaba suavemente su frente. Él recogió las fotos, entró en pánico, y comenzó a explicar desesperadamente. Yo no quería escuchar nada, simplemente le lancé una frase. Martín, divorciémonos. En los ojos de Brenda apareció una explosión de alegría imposible de ocultar. Los comentarios superpuestos parecían estar celebrando una fiesta. ¿Qué está pasando? ¿La villana finalmente decidió dejarlo ir? Seguro fue porque ella intentó impedir que el Dr. Wilson tratara a la abuela. Menos mal que el protagonista masculino consiguió traer al Dr. Hallin. Eso sí debió enfurecer a la villana. Pero algunas personas ya no soportaban más aquella lógica. Ustedes siguen aplaudiendo aunque el protagonista masculino esté coqueteando con otra mujer dentro del matrimonio. ¿Su moral depende completamente de lo atractivo que sea? Los que culpan a la villana por el Dr. Wilson. ¿Por qué no dicen mejor que el protagonista masculino simplemente no tenía suficiente influencia para invitarlo? Soy estudiante de medicina. Según el historial clínico, la abuela de la protagonista femenina ni siquiera tenía una enfermedad incurable. Los médicos locales podían tratarla perfectamente. ¿Todo este espectáculo fue solo para echarle la culpa a la villana? ¿Así que era eso? Capítulo 19. Martín se negó rotundamente a firmar el divorcio. Elisa, admito que me preocupo un poco por Brenda, pero entre nosotros nunca pasó nada, así que mientras no te acuestes con ella, ¿crees que todavía eres un hombre fiel? Me atrapó con fuerza entre sus brazos, obligándome a escuchar la confesión de su corazón, en los ojos de Martín. Brenda era una chica de una remota zona montañosa, con una vida miserable y constantemente intimidada por otros, pero aún así, nunca había abandonado sus sueños. Después de recibir ayuda económica, jamás ocultó su admiración hacia Martín, para acercarse a él. Se esforzó al máximo hasta lograr entrar a una universidad en la misma ciudad donde él vivía, la primera vez que se encontraron. Brenda llegó a la mansión de la familia Lab cargando una enorme bolsa de rafia. Dentro había cacahuetes, maíz y calabazas cultivadas por su abuela. Tenía el cabello amarillento, el cuerpo delgado y débil, pero sus ojos brillaban como estrellas. Mi abuela le está muy agradecida por darme la oportunidad de salir de las montañas. En aquel entonces, Martín Lab no le dio demasiada importancia. En su círculo social, hacer caridad servía tanto para ayudar a otros como para ganar buena reputación. Brenda era solo una de las muchas chicas que había ayudado casualmente. Podría haber sido ella. O cualquier otra. COD. Le pidió a la empleada doméstica que guardara las cosas. Le dijo que estudiara duro. Subió a su Bentley y se marchó al extranjero para asistir a una conferencia. Brenda no se desanimó. Durante toda la universidad, siguió atentamente las noticias del grupo Lab. Cuando descubrió que la mujer con la que Martín se había casado era yo, alguien perfectamente compatible con él en estatus y origen, comprendió que una chica pobre y desaliñada como ella jamás podría atraer su atención. Así que trabajó sin descanso. Estudió. Y luchó por convertirse en una mejor versión de sí misma. Después de graduarse, entró desesperadamente a trabajar en la empresa. Al principio, Martín no reconoció a la joven frente a él, hasta que Brenda sacó una pila de periódicos y revistas donde aparecía publicada su historia, como había salido de las montañas y logrado entrar a una universidad prestigiosa. Y en cada artículo, ella mencionaba a Martín como su benefactor, su luz, su estrella del amanecer. Para mí, la estrella del amanecer es la primera luz en la oscuridad, simboliza el inicio del día. Sin darse cuenta, Martín comenzó a verla con otros ojos. Finalmente dejó a un lado la impotencia de su expresión. Elisa. Solo siento lástima por ella. De verdad no pasó nada entre nosotros. Si realmente no te sientes tranquila, puedo despedirla ahora mismo y no volveré a tener ningún contacto con ella. Capítulo 20. Para demostrar su lealtad. Martín despidió a Brenda delante de mí. Le pidió al Departamento de Recursos Humanos que procesara todo de inmediato, y además me compró montones de regalos como disculpa. También hizo enormes esfuerzos con mis padres. Incluso transfirió contratos valorados en cientos de millones directamente a la empresa de mi familia sin pedir nada a cambio. Mi padre dudó un poco. Hija, ¿qué tal si esperas 1 o 2 meses antes de divorciarte? Tu tío mayor ya nos hizo perder muchísimo dinero y criar a un niño es caro. Al menos deja que Martín compense un poco más las pérdidas. Además, técnicamente no hay pruebas de infidelidad física. Si esto llega al tribunal,
Quizás el juez tampoco apruebe el divorcio. Si mi hija quiere divorciarse, entonces se divorcia. No hace falta esperar ni un segundo. Mi madre habló con firmeza. Mi padre ya no se atrevió a decir ni una palabra más. Acaricié al bebé que casi había perdido. Mientras calculaba silenciosamente en mi mente, Martín llevaba muchísimo tiempo deseando tener un hijo. Si descubría que estaba embarazada, probablemente jamás me dejaría ir fácilmente. Además, él era el protagonista masculino de este mundo. En la novela original, Martín y yo tampoco logramos divorciarnos al final. Terminamos muriendo quemados vivos. Entonces, ¿cómo debía romper este callejón sin salida? Mientras seguía dudando, la abuela Lab me llamó por teléfono. Elisa, esta noche ven a cenar a la antigua residencia junto con Martín. Le pedí a la cocinera que prepare tus costillitas estofadas favoritas. La abuela Lab siempre me había querido muchísimo. Una caja tras otra de las reliquias familiares de los Lab terminaban en mis brazos. Constantemente le recordaba a su nieto que debía cuidar bien de su esposa, porque solo así una familia podía mantenerse honorable. Sin embargo, desde principios de año, su salud había comenzado a deteriorarse. Para no preocuparnos, ella misma decidió mudarse a un centro de reposo equipado con el mejor equipo médico. Capítulo 21. Apenas subí al coche, cerré los ojos para descansar. Martín intentó mostrarse atento conmigo varias veces, pero lo rechacé todas. Elisa, la salud de la abuela no está bien. No la hagamos enfadar. Sí. Así que tenía miedo de que mencionara a Brenda y estaba intentando advertirme de antemano. Martín, sabes perfectamente que no soy alguien que vaya contando las cosas a otros. Si la abuela llega a enterarse de algo, será porque todavía ve y escucha mejor que cualquiera. Cuando llegamos a la antigua residencia de los Lav, aparté la mano que Martín intentaba ofrecerme y cambié inmediatamente a una sonrisa elegante. Abuela, ¿cómo se encuentra? Elisa, mientras hayas venido, eso ya me hace feliz. En tan poco tiempo. La abuela Lav había adelgazado aún más. No pongas esa cara triste. Dicen que la delgadez en la vejez vale más que 1000 monedas de oro. Además, no me he saltado ni una sola vez los suplementos que me regalaste. Martín me miró sorprendido. Durante todo este tiempo, él había estado ocupado cuidando a Brenda y a su abuela. Ni siquiera sabía que yo casi había sufrido un aborto. Y mucho menos había vuelto a casa para acompañar a su propia abuela. Durante la cena, me dediqué cuidadosamente a quitarle las espinas al pescado para la abuela Lav. Ella parecía muy satisfecha, y de vez en cuando observaba mi vientre con una mirada llena de significado. ¿Será que había notado algo? De pronto, el mayordomo llegó apresuradamente. Señora mayor, afuera hay una anciana que dice que el joven amo es su benefactor. Vino especialmente a visitarla. Capítulo 22. Brenda y su abuela entraron. La anciana actuaba con total familiaridad. Ay, futura consuegra, escuché que tu salud no anda bien, así que traje a mi nieta para visitarte. Toda la sala quedó en silencio. Martín casi perdió el control. ¿Qué hacen aquí? Nieto político. ¿Por qué ya no vienes a visitarme? Brenda se queda en casa todos los días y está muy triste. Mientras la chica tiraba nerviosamente de la ropa de su abuela, también lanzaba miradas desesperadas hacia Martín. Yo lo sabía. La anciana tenía problemas cardíacos y no podía recibir sobresaltos. Cuando confundió a Martín con el novio de su nieta, Brenda le rogó a Martín que no la corrigiera, y él, por debilidad momentánea, aceptó. Pero las mentiras son como bolas de nieve. Una vez que aparece la primera, solo siguen creciendo cada vez más. Los comentarios superpuestos estaban más emocionados que nunca. ¿Por qué adelantaron esta escena? Recuerdo que la abuela de Martín adoraba a la villana secundaria. Incluso estaba dispuesta a castigar severamente a su nieto por ella. Tampoco pueden culpar a la abuela y la nieta por aparecer aquí. La villana hizo que la protagonista femenina perdiera su trabajo, sin casa y sin dinero. Solo pudo arrodillarse suplicando al protagonista masculino. Él se apiadó y las instaló en una villa de las afueras. La abuela de Brenda creyó que ambos ya estaban por casarse, así que vino a visitar a la familia política. Aún así, seguían apareciendo voces opuestas. Ya no puedo soportarlo. Que el protagonista masculino deje de usar la excusa de sentir lástima para tener una relación secreta con la protagonista femenina. No me importa si llaman malvada a la esposa oficial. Si mi marido escondiera a otra mujer en una villa a mis espaldas, yo ya habría terminado con sangre corriendo. La abuela la había enviudado joven y había sobrevivido durante décadas en el mundo de los negocios. Con una sola mirada, descubrió perfectamente las intenciones de aquella abuela y nieta. Martín, si no vas a usar tu cerebro, mejor dónalo a alguien que realmente lo necesite. Todo el mundo en la ciudad sabe sobre tu boda con Elisa. No me creo ni por un segundo que ellas no supieran nada. Los comentarios superpuestos parecieron despertar de golpe.
Es verdad, cuando la abuela de Brenda enfermó, estuvo internada en un hospital del grupo Love. No me creo que nadie le haya dicho jamás que el CEO Love está casado. Exacto. Además, ¿no fue el doctor Halling quien ya la curó? Seguir usando la excusa de la anciana no puede alterarse es solo una manera de permitir que continúe esa relación ambigua. Capítulo 23. Martin Love me lanzaba miradas desesperadas, esperando que ayudara a explicarle la situación a su abuela para que no se enfureciera demasiado, pero permanecí completamente indiferente. ¡Qué ridículo! La familia Love había sobrevivido a 3 grandes caídas y resurgimientos gracias a esa anciana. Y aún así, solo Martín seguía creyendo las mentiras de Brenda y retrocedía paso a paso con la excusa de que la anciana no soportaría un sobresalto. Brenda mostró una expresión miserable. Todo es culpa mía. No pude detener a mi abuela cuando supo que me despidieron de la empresa. Pensó que el CEO Love había hecho algo malo conmigo. Estaba tan preocupada que insistió en venir. La abuela de Brenda se sujetó el pecho con fuerza y lentamente cayó al suelo. Brenda se asustó de inmediato. CEO Love. La enfermedad cardíaca de mi abuela volvió a atacar. Justo cuando Martín avanzó hacia ellas, la anciana lo agarró con fuerza con sus manos secas como ramas. Yo he tenido una vida miserable, y solo tengo a esta nieta a mi lado. Si hoy me pasa algo, prométeme que cuidarás de ella toda la vida. El rostro de la abuela Love se volvió completamente helado. En los ojos de Brenda brillaban lágrimas. Pero había todavía más alegría oculta. Ella creía firmemente que Martín era un hombre que cumplía sus promesas, y una vez que aceptara, sin importar si la anciana moría o no, él cumpliría su palabra. Levanté la mano suavemente. De inmediato, todo un equipo de médicos familiares apareció ordenadamente. La expresión de la abuela de Brenda cambió. ¿Cómo que también hay médicos en casa? Sonreí ligeramente. La salud de la abuela no es buena. Si no le organizo un equipo médico profesional disponible las 24 horas, no puedo quedarme tranquila. La abuela Love continuó mis palabras. Lo más ridículo es que mi nieta política entiende mejor cómo cuidar de mí que mi propio nieto. Mi nieto anda ocupado cuidando a la abuela de otra persona, mientras solo ella sigue preocupándose por mí. El rostro de Martín pasó del rojo al blanco. Abuela, fui yo quien actuó mal. Capítulo 24. Muy pronto. Los médicos terminaron de revisar a la abuela de Brenda. No tenía absolutamente nada grave. Al notar que la situación iba mal, la anciana comenzó a palmear el suelo y a patalear, negándose a levantarse. Parecía exactamente una vieja campesina escandalosa y sinvergüenza armando una escena. La observé fríamente. Ya basta. Deja de fingir confusión y también deja de fingir enfermedad. Sabías desde hace mucho tiempo que Martín estaba casado. Solo querías obligarme a irme para que tu nieta pudiera ocupar mi lugar. Mentiras. Saqué mi teléfono y mostré una serie de capturas de pantalla. Hace un tiempo fui al hospital a recoger medicamentos. Tú me agregaste a WeChat usando la excusa de preguntar direcciones y desde entonces me mandabas publicaciones todos los días. Aquella anciana de más de 60 años manejaba el teléfono de manera increíblemente hábil. Y sinceramente, no me creía que Brenda no estuviera detrás de todo aquello. Todas las publicaciones eran visibles únicamente para mí. Había fotos de Martín llevando a ambas a restaurantes occidentales de lujo, jugando golf juntos, fuegos artificiales románticos junto al mar, e incluso los 3 juntos en mi yate privado pescando mar adentro, para no dejar evidencia. Las eliminaba dentro de las siguientes 24 horas. El rostro de Martín se volvió completamente oscuro. Elisa, estás entendiendo mal las cosas. Hace un tiempo la abuela de Brenda estuvo a punto de recibir una notificación de estado crítico. Brenda me suplicó que, si ella despertaba, la acompañáramos a cumplir 100 cosas que nunca había hecho. La abuela de Brenda me miró y pidió que Brenda y yo la acompañáramos juntos. Me dio lástima, por eso acepté. Los comentarios superpuestos explotaron de rabia. Fuimos engañados. La actuación de la abuela de Brenda era demasiado buena. Fingía ser una pobre anciana campesina sufrida que solo vivía por su nieta. Hasta yo sentía pena por ella igual que el protagonista masculino. ¿Quién iba a pensar que agregaba secretamente a la esposa oficial para presumirle las fotos? Claramente tenía malas intenciones. El mundo realmente está perdido. No es que los ancianos se vuelvan malos, es que los malos envejecen. Yo seguí lanzando más información explosiva. El padre de Brenda había sido un abusador violento. Deseaba la belleza de la madre de Brenda y la forzó para casarse con ella. Cuando se cansó de ella, desarrolló adicción al juego, para pagar deudas. Obligó a su esposa a acostarse con distintos hombres. Más tarde, el padre de Brenda murió ahogado en un estanque después de caer borracho una noche. La abuela de Brenda insultó a la madre llamándola portadora de mala suerte y mujer indecente. Incluso la vendió a las montañas para dar hijos a un hombre viejo
y después la culpó diciendo que ella misma había seducido a otros hombres. Brenda siempre supo toda la verdad, pero su abuela le dijo que con una sola persona de mala reputación en la familia ya era suficiente. Así que la llevó de vuelta a la aldea de la familia materna. Todos los días se sentaba en la entrada del pueblo comiendo semillas, criticando a su nuera, tratando de limpiar la reputación de su hijo. Brenda también consideraba sucia a su propia madre, y como su abuela la trataba bien, colaboró en mantener intacta la dignidad de su padre muerto. Fingiendo ser una pobre e inocente muchacha, los comentarios superpuestos quedaron tan impactados que parecían incapaces de hablar. ¿Cómo puede ser esto? ¿La protagonista femenina perdió completamente su imagen? En realidad, no creo que haya perdido nada. Una protagonista femenina con verdadera moral jamás se acercaría a un hombre casado sin mantener distancia. Capítulo 25. Brenda lloraba mientras hablaba. Señorita Elisa, sé que usted me odia, pero eso no significa que pueda echarme toda esa suciedad encima. Hasta ahora sigue negándose a llamarme señora Love. Hace tiempo que desea ocupar mi lugar. Ni siquiera quise perder tiempo discutiendo con ella. Simplemente hice entrar a una mujer extremadamente delgada y aterrorizada. Su rostro tenía un parecido de al menos un 50% con Brenda. El cuerpo de la abuela de Brenda comenzó a temblar violentamente. La señaló con el dedo como si hubiera visto un fantasma. «Tú, ¿cómo terminaste aquí?» Me coloqué delante de la mujer, que temblaba sin parar. «Brenda, después de tantos años, ¿ni siquiera reconoces a tu propia madre?» Mi familia siempre había tenido la costumbre de ayudar a niños y mujeres de zonas pobres de montaña. Por casualidad, descubrimos que algunas mujeres en regiones remotas habían sido compradas y traficadas. No pude soportarlo, así que invertí parte de mis propios fondos para contratar profesionales y colaborar con la policía local, logrando rescatar a muchas de ellas. La madre de Brenda estaba entre esas personas. Después de tantos años sin verse, no había ni un rastro de alegría en sus ojos. Miró a su hija con dolor absoluto, incapaz casi de mantenerse en pie. En aquel entonces sabías perfectamente que tu abuela me había vendido, y aún así la ayudaste a contar el dinero. Brenda casi perdió el control emocional. Fue porque te acostabas con otros hombres. Por tu culpa mis compañeros se burlaban de mí desde pequeña. Paf. Le di una fuerte bofetada. Si no hubiera sido por ti, tu madre habría escapado hace muchísimo tiempo de esa familia. Es que ella era inútil. No podía darme una vida mejor como si podía hacerlo tu madre. Los comentarios superpuestos explotaron con una rabia nunca antes vista. Ah, que desaparezca esa asquerosa protagonista femenina. Alguien capaz de abandonar incluso a su propia madre no merece vivir un romance dulce. Esto es absurdo. La villana hizo tantas buenas acciones, y aún así la novela original le dio un final miserable solo porque no era la protagonista. Voy a enviarle cuchillas al autor original, y no solo una caja, una docena entera. Capítulo 26. Contraté a los mejores abogados y resolví dos asuntos importantes. El primero, proteger y acomodar adecuadamente a la madre de Brenda, y enviar a la abuela de Brenda a prisión. El segundo, preparar el acuerdo de divorcio y organizar la división de bienes. Cuando la abuela Lab supo que quería divorciarme, no intentó detenerme, solo suspiró profundamente. La familia Lab no tuvo la fortuna suficiente para retenerte. Martín se apresuró a defenderse. No sabía que Brenda era ese tipo de persona. Ya la eché de la villa. Entre ella y yo realmente nunca pasó nada. Seguía creyendo que mientras no hubiera una relación física, todo seguía siendo limpio e inocente. Martín me abrazó con fuerza. Sus ojos estaban rojos. Elisa, de verdad no te fui infiel. Créeme, no me engañaste físicamente. Solo dejaste que tu corazón se desviara un poco. Pero desde el momento en que dijiste la primera mentira y le pediste a Taylor que te cubriera, yo ya lo entendí. Una pareja que no puede hablarse con honestidad es una relación que ya está rota. Ah, cierto. La empresa de Taylor está atravesando una crisis financiera. Le pidió ayuda a mi padre y yo rechacé la solicitud. Cuando no consiga recuperarse, que no nos culpe si terminamos absorbiendo su empresa. Las personas que conspiran juntas siempre deben pagar el precio. Y tampoco dejé ir a Brenda fácilmente. Contraté abogados para recuperar hasta el último centavo que Martín había gastado en ella. Ella lloró desconsoladamente frente a Martín, acusándome de ser despiadada, pero los cobradores de deudas que envié fueron muchísimo más despiadados. Martín permaneció completamente indiferente. Si no fuera por ti, mi esposa y yo jamás habríamos terminado así, para pagar sus deudas. Brenda llegó a trabajar 4 o 5 empleos al día. No pudo soportarlo. Terminó convirtiéndose en la amante de un hombre grasiento y desagradable. La esposa oficial contrató gente para golpearla brutalmente. Aterrorizada, Brenda terminó huyendo con un hombre relacionado con el crimen organizado.
y finalmente fue vendida a Myanmar. Durante un intento de escape, perdió la vida en un gran incendio. Capítulo 27. Con más de 4 meses de embarazo, mi vientre ya era imposible de ocultar. Martín seguía negándose obstinadamente a divorciarse. Elisa, no quieres que nuestro bebé nazca en una familia monoparental, ¿verdad? Saqué un informe médico. Creo que el bebé tampoco querría tener un padre que casi provoca su muerte. ¿Recuerdas cuando me empujaste? Estuve a punto de perder al bebé, pero tú estabas demasiado preocupado por la abuela de Brenda y te marchaste sin mirar atrás. Si hubiera llegado 20 minutos más tarde al hospital, el bebé no habría sobrevivido. Y lo más ridículo es que estuve hospitalizada una semana entera, y tú ni siquiera lo supiste. El rostro de Martín perdió completamente el color. Durante ese tiempo, sentía como si alguien me hubiera hechizado. De verdad sé que me equivoqué. ¿Podemos empezar de nuevo? No, la vida no tiene camino de regreso. Sabías perfectamente que me molestaba que otra persona se sentara en el asiento del copiloto, y aún así dejaste que Brenda lo hiciera. Sabías que no me gustaba que extraños entraran a la casa, y aún así permitiste que Brenda viniera a traer miel, y luego el yate, la villa, una cosa tras otra. Simplemente estabas demasiado seguro de que yo te amaba. Confiabas en mi amor por ti y creías que, mientras mantuvieras cierta línea, podías permitirle hacer todo lo que quisiera. Pero lo más aterrador fue que mentiste una y otra vez por ella, destruyendo cada promesa que me habías hecho. Las mentiras son como madera flotando en el mar, tarde o temprano. Las olas terminan arrojándolas a la orilla. Martín se disculpaba desesperadamente. Lo siento, Elisa. Al principio realmente solo sentía lástima por ella. Nunca imaginé que la abuela y la nieta estuvieran provocándote a mis espaldas. Ya no tenía ganas de escucharlo. Cuando el amor desaparece, todo lo que la otra persona dice comienza a sonar como una simple excusa. Capítulo 28. Al final, fue la abuela Lav quien resolvió todo. Usó el poder de la familia para presionar a Martín y obligarlo a divorciarse de mí de manera digna. Elisa, fui yo quien no supo educar bien a mi nieto. A partir de ahora, el bisnieto queda en tus manos. Después de dedicar toda su vida a la familia Lav, la anciana seguía siendo extraordinariamente razonable. Los bienes que yo poseía antes del matrimonio continuaron siendo completamente míos. Y de las ganancias obtenidas durante el matrimonio, más de la mitad terminó en mis manos. En cuanto a los proyectos compartidos entre ambas familias, la familia Lav iría retirándose gradualmente durante un periodo de 3 años. Martín ni siquiera miró el acuerdo. Simplemente firmó directamente los papeles del divorcio. Parecía completamente perdido, como si hubiera perdido el centro de su vida, pero la forma en que me miraba seguía llena de nostalgia y amor persistente. Cuando salimos de la oficina de asuntos civiles, preguntó con voz ronca, «¿Cuando nazca el bebé, podré venir a verlo?» «No es necesario. No vengas». Capítulo 29. Martín rompió su promesa. Un mes antes del parto, contrató al mejor equipo médico del país para permanecer disponible las 24 horas. Pero la verdad era que yo estaba siendo cuidada maravillosamente en casa de mis padres. No necesitaba absolutamente nada de él. Mi madre sostenía al pequeño bebé suave y regordete entre sus brazos. Nuestro pequeño Isaac realmente se parece muchísimo a nuestra familia. Martín permanecía de pie fuera de la habitación, observándolo todo con avidez. Ahora sí se arrepentía. Si no hubiera perdido el rumbo dentro del matrimonio, habríamos sido una familia feliz de 3 personas. La abuela Lav falleció 2 meses antes del nacimiento de Isaac, y dejó escrito en su testamento que, sin importar si el niño era hombre o mujer, recibiría la mitad de sus bienes personales. El pequeño creció rápidamente. Físicamente se parecía más a mí, pero en personalidad era exactamente igual a la abuela Lav, sereno y reservado. También era muy inteligente. Desde el jardín de infancia ya sabía perfectamente quién era Martín. Sin embargo, Isaac nunca actuó como otros niños que lloraban pidiendo un padre. Eso inevitablemente me despertó curiosidad. Con actitud de pequeño adulto, respondió, «Mamá, los abuelos y tú son muy buenos conmigo, pero nunca dejan que él venga a casa. Eso significa que hizo algo malo. ¿Qué tal si te busco un nuevo papá? Mientras mamá sea feliz, yo estoy bien con cualquier cosa». Cuando Isaac cumplió 7 años, me casé de nuevo. Mi nuevo esposo era un soltero multimillonario perfectamente compatible con mi familia. Había regresado del extranjero. Siempre cumplía su palabra, y odiaba las relaciones sentimentales complicadas y desordenadas. También trataba muy bien a Isaac y a mis padres. El día de la boda, Martín no apareció. Escuché que bebía constantemente, y que le habían diagnosticado cáncer de estómago en etapa media mientras seguía en tratamiento. Ese día recibí un regalo. Cuando lo abrí, descubrí un lujoso y carísimo broche de rosas. Me quedé congelada.
¿No era este el mismo broche que, en la historia original, Martín le regaló a Brenda y que me hizo enfadar tanto que terminé perdiendo al bebé? Valía 8 millones. Pensándolo bien. Venderlo y donar el dinero para ayudar a otros tampoco era mala idea. No pude evitar suspirar. Los comentarios superpuestos llevaban mucho tiempo en silencio. Parece que, como yo valoraba demasiado mi propia vida y dejé de aferrarme a los hombres. La trama terminó cambiando, y en ese instante comprendí profundamente algo. Incluso si te toca el peor destino del mundo, debes luchar con todas tus fuerzas, para convertirte en el mejor actor de tu propia vida. Solo así, es posible desafiar el destino y cambiarlo.